Bienvenidas nuevamente a su canal de este curso de Derecho Administrativo 2, Derecho Vicarial. Les habla nuevamente la profesora Judita Astorrealba y en el día de hoy vamos a hablar sobre los sujetos en el procedimiento administrativo. Hay que destacar de que para hablar de los sujetos en el procedimiento administrativo debemos establecer que desde 1981 hasta la presente, habiendo transcurrido casi 40 años, podemos establecer de que ha existido una amplitud de los sujetos que conforman el procedimiento administrativo. Inicialmente, cuando vemos la ley, podemos encontrar que se habla que los sujetos del derecho administrativo son órganos y entes del Poder Ejecutivo con forma de derecho público. ¿Qué significa esto? Órganos y entes, entendiéndose por órganos, personas que forman parte de una estructura jurídica y entes, personas que tienen personalidad jurídica, patrimonio propio y gestión propia, teniendo como el ejemplo particular el tema de los institutos autónomos. Asimismo, podemos encontrar a otros órganos del poder público cuando ejerzan potestad administrativa, en los cuales podemos mencionar ya desde un aspecto más amplio todos aquellos sujetos que siendo parte de los poderes públicos, pero forman parte de otros poderes que no son el Poder Ejecutivo, ejercen actividades administrativas. Por ejemplo, podemos mencionar a la Contraloría General de la República, a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía del Ministerio Público, cuando estamos hablando del Poder Ciudadano. Y asimismo, podemos mencionar el caso de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, que forma parte del Poder Judicial, y aquellos tipos de instancias que pudiéramos encontrar en el Poder Legislativo que también lleven a cabo procedimientos administrativos. Asimismo, podemos mencionar a los estados y municipios, siempre respetando la distinción entre órganos y entes con forma de derecho público, porque recordemos que en los estados y municipios también pueden existir personas de derecho público, sean entendidas como institutos autónomos u órganos. Así encontramos otros poderes públicos cuando ejerzan potestad administrativa, los entes administrativos con forma de derecho privado, entendiéndose entonces que aquí vamos a mencionar a las famosas empresas del Estado, fundaciones del Estado, asociaciones civiles del Estado, por mencionar algunas, teniendo en el caso de las empresas del Estado, uno de los aspectos más importantes es mencionar a Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima. Y si hablamos de fundaciones, podemos hablar que las fundaciones ha sido una figura que en la práctica en Venezuela fue tomada muy de la mano de estos tipos de programas sociales llamados las misiones. Asimismo, encontramos a los ciudadanos que por ley ejercen potestades administrativas, el caso de actos de autoridad, donde podemos encontrar, por ejemplo, el caso de los sindicatos, que son sujetos que prestan, tienen potestades administrativas con actos de autoridad y de reciente data, aún teniendo pues una discusión muy controversial en el ámbito del derecho administrativo, a los consejos comunales. Porque bueno, el tema de los consejos comunales es un tema que tiene muchas aristas, pero sí podemos decir que son ciudadanos que están conformados y que ejercen potestades administrativas con actos de autoridad. Y finalmente, una distinción un tanto controversial, pero que la jurisprudencia nos la ha ofrecido, que son a las empresas privadas que se encuentran prestando un servicio público. Podemos decir que de esta última, pues hay muchas discrepancias, porque en la práctica se sigue diciendo de que no son personas públicas de derecho privado, no, son netamente personas de derecho privado que el Estado le ha dado concesiones y que en la práctica vienen a ejercer potestades inherentes a un servicio público. Sin embargo, aquí podemos mencionar a personas como las universidades, a personas como, por ejemplo, empresas que presten algún servicio, no solo educativo, constructoras, por ejemplo, que prestan algún servicio en materia de vialidad y, en fin, que tuvieran que, tomando en cuenta que tienen una concesión del Estado, están prestando un servicio y por ende deben cumplir con estas debidas funciones inherentes a seguir con los procedimientos administrativos. Hay que
destacar de que, aunque sencillamente encontramos esta clasificación, existe el aspecto de que al haberse incluido a las empresas del Estado y a las privadas en acudir a un procedimiento administrativo previo, ha generado de que, pues en la práctica, presente como un hecho de que no se sienta totalmente que forma parte del derecho administrativo. Sentencias como las de la Sala Constitucional del 15 de diciembre del 2005, el caso Cadafe, o sentencia de la Sala Constitucional del 6 de junio del año 2011, el caso Anauco, nos han dicho o han llegado a sostener que las empresas públicas o privadas encargadas de la gestión del servicio público deben acudir a un procedimiento previo administrativo para adoptar decisiones lesivas a los usuarios, como por ejemplo la interrupción del servicio. ¿Qué se quiere decir con esto? Que en esencia pues pareciera en un primer instante de que es tratando de proteger a los usuarios de dichos servicios que han sido dados en concesión que se deben seguir este tipo de procedimientos. De esa manera, en el derecho venezolano, en fecha reciente, el servicio público se ha empleado como criterio definitorio del derecho administrativo y más en especial en el procedimiento administrativo. O sea, ¿qué significaría esto? Que se desnaturaliza la idea inicial del uso del procedimiento administrativo, incluyendo a personas de derecho privado, es bajo la excusa o bajo el pretexto o bajo la fundamentación, si ustedes están de acuerdo con esto, en considerar de que como está en juego un servicio público para garantizar a los usuarios la eficiencia del mismo, se deben de recurrir a este tipo de procedimientos administrativos previos. En efecto, la jurisprudencia ha llegado a sostener que si más aún se ha llegado a este criterio, esto en la práctica hace que el servicio público sea de sobremanera entendido en que va a ser el pilar que se va a seguir en pro del procedimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que con este criterio, pues, podemos hablar un poco de lo que ya hemos hablado en otras cápsulas previas, en las cuales se habla de que el procedimiento se ha orientado en ser más vicarial. ¿Y por qué? Porque como lo que está buscando es la protección, se considera que la protección se va a obtener dando la garantía de un procedimiento administrativo previo en pro del usuario. Los ciudadanos en el procedimiento administrativo. Así como ya hablamos de los sujetos, ya hablamos cuál es el rol, no podemos dejar de lado de que uno de los aspectos más importantes que nos trajo la Constitución de 1999 fue que pasamos de una democracia representativa a una democracia participativa. Esto significa de que como pasamos de una democracia representativa a una democracia participativa, los ciudadanos en el procedimiento deben de estar presentes, deben de participar. Eso significa de que en nombre de esa participación ciudadana, los ciudadanos deben tener una participación racional en los procedimientos administrativos. ¿Qué significa esto? Que no solo se van a incluir a los ciudadanos vinculados en el procedimiento, sino en caso dado, si el procedimiento va a tener efectos en una colectividad, representantes importantes de la colectividad deben participar en conocer lo que estos procedimientos o cómo estos procedimientos se están impulsando. No todo ciudadano es interesado dentro del procedimiento administrativo, aspecto que estudiaremos con mayor detalle más adelante, porque para ser interesado el ciudadano debe tener una capacidad jurídica, lo que se determina de acuerdo con el Código Civil y las leyes especiales. Aunque tenemos una excepción de este rol de ciudadanía que nos lo da el artículo 85 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que nos establece que los niños, niñas y adolescentes pueden ir a usar o hacer uso directo de eso que se llama el derecho de petición. Realmente, pues el artículo 85 de la LOTNA no nos explica muy bien cómo se va a hacer uso de este debido derecho de petición, pero en la práctica creo que se podría resumir en un primer instante en que el niño, niña o adolescente puedan asistir o puedan recurrir a la instancia administrativa, en este caso, si es por un interés particular al Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes,
o si es en un caso de un interés colectivo, al Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y poder establecer que se le está vulnerando un derecho para que ellos como instancias administrativas puedan tener una debida actuación. Por su parte, tenemos que hablar de los interesados. ¿Qué es un interesado? Es una persona que tiene un vínculo con el procedimiento. La doctrina, pues, en años anteriores nos hablaba solamente de la existencia, como estoy señalando en este instante, de dos tipos de interesados. Nos hablaba de un interesado que era sencillamente el simple interesado, que era aquella persona que de alguna u otra manera estaba vinculado al procedimiento, pero no nos decía cómo, podía ser en gran magnitud o en poca magnitud, pero tenía algún vínculo. Y encontramos el interesado que la LOPA del 81 nos ofrecía de manera directa o de manera literal, que era que el interesado en el procedimiento administrativo iba a tener tres requisitos. Un interés legítimo, porque no iba a ser contrario al ordenamiento jurídico, un interés personal, porque la situación del daño le atañe a su persona individualmente considerado, y un interés directo, porque es una relación frontal. Eso significa que era una relación entre Estado o administración pública versus particular. Sin embargo, la jurisprudencia y los cambios que nos trajo la Constitución de 1999 amplió esta clasificación de los interesados, llevándonos entonces de que el interesado, aunado a tener un interés personal jurídico directo, puede tener un interés jurídico actual, entendiéndose que de ese beneficio o pérdida que puede tener el ciudadano en su esfera jurídica lo está afectando en el presente. Asimismo, podemos encontrar la figura del titular de un derecho subjetivo, entendiendo de que la jurisprudencia nos ha sido muy clara en decirnos de que el titular de un derecho subjetivo muchas veces puede tener más vinculación con el procedimiento que quien tenga un interés personal legítimo y directo, como por ejemplo aquel que detenta un derecho previo al procedimiento que genera dicha situación. Por ejemplo, podemos decir que un ejemplo típico para poder entender esto. Hay un procedimiento que se está llevando a cabo en materia de regulación de canon de arrendamiento. El punto radica de que el sujeto que tiene un interés personal legítimo y directo es el arrendatario. ¿Por qué? Porque es el que está pagando el canon, porque es el que se está viendo afectado por los incrementos y porque es la persona que tiene la condición de estar detentando el apartamento. Pero ¿qué sucede? Que por más que es el Estado el que va a establecer la regulación por medio de un procedimiento, encontramos que existe el titular de un derecho público subjetivo. ¿Que quién sería, pues, en la práctica el titular del derecho público subjetivo? El arrendador. ¿Y por qué encontraríamos al arrendador? Porque sencillamente el arrendador, por más que no es el que está en sí cumpliendo a cabalidad la relación arrendaticia, es la persona que tiene el título de propiedad de ese bien y que por ende es la persona a la cual se le va a encargar el hecho manifiesto de tener cómo cubrir con dicha circunstancia. Asimismo, tenemos el aspecto que encontramos otro tipo de interesados. Encontramos al interesado originario y el interesado sobrevenida. El interesado originario es aquel con el cual inicia el procedimiento. Entendiendo que como inicia el procedimiento, obviamente él lo que va a buscar en todo momento es detentar el hecho de que el procedimiento va a tener un inicio y un fin. Y el interesado sobrevenido es aquel que se va adheriendo al procedimiento, sobre todo cuando vamos a hablar de la próxima clasificación, que son intereses suprapersonales, donde al ver que es parte de un colectivo, él también quiere obtener los efectos de dicho colectivo. Y por último, y no menos importante, tenemos que hablar del interés suprapersonal. Hay que destacar que es la Constitución de 1999 quien habla mucho del tema de los intereses colectivos y difusos. Criterio que no estaba, pues, establecido en la Constitución de 1961. Pero ¿qué quiere decir
hablar del interés suprapersonal. El interés suprapersonal es un interés que no va a recaer en un solo sujeto, va a recaer en varios sujetos, pero en diferente escala. Cuando hablamos de un interés suprapersonal colectivo, estamos hablando que es un interés que ejerce una persona jurídica que representa a los intereses de todos sus agremiados. Por ejemplo, tenemos que establecer que esto podría ser un interés colectivo, sería el hecho de los trámites que hace, por ejemplo, un representante sindical en lo que es el impulso para que se lleven a cabo elecciones sindicales ante el Ministerio del Trabajo. Por ejemplo, es un mecanismo o ante el Consejo Nacional Electoral o ante la instancia que corresponda. Segundo, si hablamos de un interés difuso, es decir, del grupo social económico difícilmente identificable de manera individual, pero fácilmente apreciable en tanto a la colectividad, podemos establecer que puede ser el interés que se busque de una persona, por ejemplo, que quiera lograr que se otorgue una prebenda o un beneficio en materia sanitaria para todos los enfermos renales, para todos los pacientes renales en el país. No sabemos, en esencia, cuántos pacientes renales son, porque no hay un número definido de pacientes renales. Pero sí tenemos claro el hecho que es para un colectivo en específico, porque no todos los ciudadanos presentan enfermedades de tipo renal. Hay que destacar de que, a su vez, encontramos de que hay una figura que es un tanto interesante, que es la figura de la exclusión de interesados en el procedimiento administrativo. ¿Por qué tenemos que hablar de la exclusión de interesados en el procedimiento administrativo? El artículo 106 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos excluye del procedimiento los procedimientos concernientes a la seguridad y defensa del Estado. ¿Qué significa esto? Y ahí sí apoyamos mucho el criterio de Bruguer-Carías, porque si se lleva al hecho de interpretar esta norma de manera literal, el punto sería que llegaríamos a la conclusión que todo lo que el Estado maneja es de seguridad y defensa del Estado. Es por eso que sencillamente tenemos que establecer que cuando se habla de seguridad y defensa del Estado tenemos que hablar de materias inherentes estrictamente a seguridad y defensa. No podemos incluir aspectos alimentarios, aspectos sociales, aspectos educativos, porque no forma parte de la seguridad y defensa. Esto va más ligado a la parte militar, a la parte policial, a otro tipo de actividades que no son directamente todas las actividades del Estado. Y más aún, tenemos que señalar que aunque aún el artículo 106 no señala esto, en sentencia de la Sala Político-Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia, de fecha 28 de febrero de 1991, caso Libardo Durán, nos dice que la norma, en nuestra opinión, es inconveniente, pero a la vez es inútil. ¿Por qué? Es inconveniente porque emplea conceptos vagos como es la exclusión de aspectos de seguridad y defensa. Pero yo, a mis aspectos como docente, estoy señalando de que seguridad y defensa se tendría que tener solo como actividades militares o policiales en caso dado. Pero en los procedimientos establecidos en leyes especiales, lógicamente se excluirían de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos como norma genérica y se irían a regulares por la ley especial, por lo menos como es el caso del procedimiento de destitución de funcionarios públicos, que está establecido en ley especial, como es la Ley del Estatuto de la Función Pública del año 2002. Bueno, esto fue todo lo que teníamos que señalar sobre los sujetos en el derecho administrativo. En una próxima cápsula seguiremos hablando sobre las novedades y sobre los aspectos más importantes a nivel teórico de los procedimientos administrativos en Venezuela. Les habló la profesora Judith Astorrealba. Hasta la próxima.